Bueno, en esta oportunidad queríamos aprovechar este espacio, lo tenemos de invitado Ariel Aguirre, ahora vamos a contar quién es él, y nosotros somos Natalia y Ana del taller de la voz de Ademis. Bueno, a partir de la experiencia que venimos teniendo, queríamos específicamente hacerle esta entrevista a Ariel para charlar un poco de la problemática de la voz que, bueno, tienen los docentes, y bueno, lamentablemente en un porcentaje muy grande. Y bueno, vamos a aprovechar para hablar con él y poder hablar un poquito de esta cuestión. ¿Les parece? Así que bueno, lo voy a presentar con currículum completo. Es Ariel Aguirre, licenciado en fonoaudiología, recibido en la UBA, es el coordinador general de residencias de fonoaudiología de Cava, profesor de foniatría en el ISER, docente universitario de la carrera de fonoaudiología y maestro y terapeuta vocal certificado en el método Rabin. Así que bueno, una eminencia. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias Y bueno, para romper el hielo queríamos preguntarte si consideras que los docentes son profesionales de la voz y si son tratados como tales, tal vez. Bueno, la respuesta más corta sería depende. Depende de cómo lo consideremos. Sí, hablamos de las exigencias vocales que tienen, de la cantidad de horas que tienen, que trabajar con la voz, de las condiciones en las que trabajan, diríamos que sí, que son con seguridad profesionales de la voz. Pero hay una cuestión que es importante señalar y que hace la diferencia y sirve para eh, charlar un poco sobre el estado el cuidado vocal en relación a la docencia, y es que un profesional debería tener una preparación profesional. Y en este caso la mayoría de los docentes no tiene una preparación específica en el campo de la voz. Si bien utilizan su voz de manera profesional y es una herramienta de trabajo para las personas que hacen docencia, no tienen el entrenamiento necesario para utilizar esa voz de esa manera. Entonces, en ese sentido, estaría más dentro de una voz llamada ocupacional. O sea que de hecho somos profesionales de la voz, pero no de derecho, en el sentido de que no están tratados como profesionales de la voz, ¿no? Ya desde la formación, porque la formación no incluye ese entrenamiento de esa herramienta que es fundamental para ejercer la docencia. Sí, eso lo recontravemos nosotros en el taller. Básicamente nosotros también con esa pregunta iniciamos el taller y todos se quedan, ¡uy, sí! O no soy, o sí soy. Claro, pero bueno, pueden pensar un poquitito esa profesión y bueno, darse cuenta del valor que tiene la voz, ¿no? para la profesión en sí misma. Bueno, ¿y solés tratar con docentes en tu consultorio o en las instituciones donde trabajaste? Sí, un montón. Además, hace unos años yo trabajaba en la obra social del gobierno de la ciudad. En realidad no trabajaba en la obra social, trabajaba en un centro médico que atendía a afiliados de la obra social. Y cuando se empezó a correr la voz de que había un lugar que la obra social cubría donde se podía trabajar la voz, se me empezó a llenar de gente. Se empezó a tener cada 20 minutos una persona, que era impresionante la cantidad de gente que necesitaba ese tratamiento y el estado en el que llegaban, ¿no? También que 20 minutos no alcanzaba para nada, pero por lo menos tenían un espacio ahí para hacer estos tratamientos. Ahí veía muchísimo, era lo que más veía, y después siempre en consultorio privado, particular o en el centro de salud donde también trabajé, siempre algún docente hay. O sea que de tu trabajo ahí en esta institución atendías sobre todo docentes. Sobre todo docentes, cuando en realidad lo que más se encuentra de población que va al fonoaudiólogo o a la fonoaudióloga son niños por dificultades del lenguaje. Claro. Pero cuando empieza a haber la oferta de un tratamiento que sea para la voz y para adultos, hay gente necesitada. Sí, eso nos comentaban permanentemente, que hay como toda una crisis en relación a la cuestión de los turnos, de que incluso les mandan a hacer tratamiento fonoaudiológico, pero después no tienen fonoaudiólogos con los cuales hacerlo. Claro, porque la fonoaudiología tiene especialidades. Entonces son 4 especialidades: lenguaje, voz, audición y deglución, se llama fonoestomatología la especialidad, y
hay cierta cantidad de fonoaudiólogos o profesionales por cada una de esas especialidades, y la de voz es un poco escasa. Sí. Ah, mirá. Sí. Bien. ¿Y qué dirías vos que son los principales problemas que tiene la voz? Hay diferentes problemas. Algunos tienen que ver con el ejercicio in situ en el aula. Mucha cantidad de alumnos, de alumnas por cada docente, cada vez más responsabilidad sobre esos alumnos, alumnas, porque hay una población muy diversa, con diversas necesidades, que incluso necesitan por ahí de terapias fuera del aula para estar bien, y quedan a cargo de una sola persona que tiene que ocuparse de ese nene o esa nena que tiene una necesidad específica, y otros 30, 20 que además necesitan aprender. Entonces, eso es un problema. Otro problema es el ámbito en el que se desarrolla, que en general no está preparado para un uso de la voz saludable, porque hay mucho ruido de fondo. Debería ser un aula silenciosa, pero nunca lo es. Las aulas están pensadas de una manera o no pensadas de una manera en que se filtra el sonido por todos lados, no aísla el sonido de afuera. Afuera hay un patio donde hay otra clase, que puede ser la clase de educación física, o hay una ventana que da a la calle. La contaminación acústica es tremenda en todos lados, ¿no? En la ciudad, pero especialmente también en las escuelas. Y todo eso hace que la persona tenga que elevar la intensidad de su voz. Y si no está preparada para ejercer ese aumento de la intensidad de una manera saludable, entonces empieza a aparecer fatiga, empiezan a aparecer problemas vocales, empiezan a aparecer diferentes disfunciones de la voz. Después, la cantidad de horas que la persona trabaja, ¿no? Eso también, porque una persona con un solo cargo no puede vivir, entonces necesita por ahí muchas horas seguidas de trabajo, y es tanto el trabajo que incluso en las horas que podría tener un descanso tiene que seguir trabajando. En los momentos en los que hay recreo, no es recreo para el docente, que tiene que seguir trabajando, ¿no? Entonces nunca tiene un periodo de recuperación para esa exigencia que tiene a nivel vocal. Después cuestiones de presiones, ¿no? Presiones sobre esa persona, entre compañeros, cuestiones de estrés, de sentido, de los directivos también, de exigencia, todo eso influye en la salud vocal. Lo emocional está muy ligado también. Los problemas vocales en general no se dan por una sola causa, sino que son multicausales y multifactoriales. Son distintas causas que actúan, o factores de riesgo que actúan durante un tiempo, y en algún momento eso se expresa con esa patología vocal. Por eso también es tan complejo después de abordar y de tratar ese tema. Sí, por ahí está bueno también, porque esto era las redes del sindicato, ¿cómo es que nos damos cuenta cuando estamos ya con algún tipo de fatiga que deberíamos o pedir ART? Porque debería poder pedir ART, ¿no? Sí, creo que cuando ya hay una enfermedad laboral, una patología vocal, ya se puede pedir. Pero previamente. Exactamente. Lo ideal sería prevenir, porque por una cuestión de que la persona no pase por ese camino tan tortuoso después de encarar el tratamiento y todo eso, pero también, incluso si lo pensamos desde un lugar económico, o sea, es mucho menos gasto prevenir que después tener que hacer los tratamientos, tener que dar los días de licencia, si lo pensáramos estrictamente, incluso de manera económica, convendría mucho más hacer la prevención, el entrenamiento, que llegar a una patología. Hay que estar atentos a signos y síntomas que pueden aparecer. Por ejemplo, cansancio en la voz. No es normal tener cansancio en la voz. Debería ser un signo de alarma. Cuando además empieza a cambiar el sonido de la voz, se empieza a volver como más ronca, o más apagada,
al final del día empieza a sonar, empieza a costar hablar, empieza a costar elevar el volumen de la voz. Todas esas son pautas de alarma que nos tendrían que llevar a consultar en algún lugar para ver qué está pasando y hacer una evaluación, un diagnóstico y un posible tratamiento o entrenamiento. Si es que no hay ninguna patología, se puede hacer un entrenamiento también. Bueno, un poquito ya nos contaste, no sé si vale la pena entrar en qué patologías, digamos, pueden aparecer y qué consecuencias traen, digamos, esas patologías. Sí, por ahí ampliar un poco más el tema de los signos y síntomas. También molestias a nivel de la garganta, dolor, sensación como de mucosidad constante cuando no hay ningún proceso que lo cause, tos también, una tos como habitual, ¿no? Como para aclarar, el carraspeo también, todo eso son cuestiones a tener en cuenta. En un primer momento suelen aparecer estos síntomas, empieza a aparecer la fatiga, y si se sigue con el mismo hábito y en las mismas condiciones, se puede desarrollar una patología vocal. Una patología vocal es básicamente un trastorno en la voz, que afecta a la voz. Cuando hay una patología vocal, el síntoma más característico es la disfonía, que es una alteración en el sonido de la voz. Empieza a aparecer esta ronquera, aspereza, ruido en la voz apagada, que no se puede elevar el volumen, o al revés, que no se puede bajar el volumen o la intensidad. Eso también se considera una disfonía. Eso es el síntoma que expresa esa patología vocal. Y podemos clasificar esas patologías en 3 grupos: disfonías funcionales, disfonías orgánicas y disfonías mixtas. Las disfonías funcionales son esas alteraciones de la voz que tienen que ver con una disfunción, o sea, una alteración en la función del aparato fonador. Y no hay ninguna lesión en la laringe, pero sí hay un esfuerzo que hace que esa laringe no funcione como funcionaría una laringe que no está alterada, digamos. Entonces puede no haber ninguna lesión y así todo haber un problema vocal. O sea, cuando por ejemplo sentimos mucha tensión de alguien que habla, sí. o vemos que el cuello se tensa, no sé, o se grita mucho todo el tiempo cuando se habla. Sí, de hecho cuando se hace el estudio para ver la laringe no se ve una lesión, pero se ve que por ejemplo la laringe se estrecha un poquito, que hace una fuerza, ¿no? Eso es uno de los signos que se pueden observar en este tipo de disfonía. Cuando tenemos una disfonía orgánica ya tenemos una lesión de base, que tiene que ver más con una lesión como por ejemplo un cáncer o una lesión neurológica que afecte a la voz. Esas no están relacionadas directamente con la docencia, ¿no? Con el uso de la voz. Las que están más relacionadas son las funcionales, estas de ese hábito vocal que se tiene, y si ese hábito se prolonga en el tiempo, puede derivar en una disfonía mixta. Que esto quiere decir que aparece una lesión ya en la laringe, pero por todo este hábito que se fue desarrollando en el tiempo. Y la lesión más común, más prevalente, son los nódulos. Los crecimientos de tejido que aparecen en los bordes de los pliegues vocales, de las cuerdas vocales, en un lugar donde ellas se chocan mucho. Porque en general lo que sucede con las patologías vocales es que se empieza a hacer más fuerza, empieza a instalarse una manera, un sistema donde hay mucha presión de aire y mucho esfuerzo, y eso hace que los pliegues vocales choquen más de lo que deberían chocar y contacten más de lo que deberían contactar, y en un punto específico se forman unos crecimientos de tejido que se llaman nódulos. ¿Y cómo se pueden tratar? También justo hablamos de eso, digamos, de las licencias y todo esto, que muchas veces no dan el tiempo indicado para la recuperación del nódulo, o bueno, también se aconseja a veces la cirugía, pero no hay una tarea de reeducación ni de trabajo
con el docente. Exactamente. Hay diferentes estadios. Cuanto más a tiempo se pueda detectar el nódulo, incluso cuando es chiquito, que se llama esbozo nodular, es mejor y es más fácil rehabilitarlo y es más rápido. Cuanto más tiempo vaya pasando, se va endureciendo más este nódulo, empieza a tener una fibrosis, un proceso donde se pone más duro y más blanco, y ya es más difícil que revierta. Hasta llegar en un punto que la única solución puede ser la cirugía. O sea que siempre hay que intentar terapia vocal, tratamiento vocal, porque incluso esos nódulos más avanzados pueden tener buenos resultados, pueden desaparecer o pueden achicarse y entonces hay que cortar menos tejido, por ejemplo, en la cirugía. Y además es cierto esto que decía Ana, de que si uno no quita el hábito y quita la lesión, después se vuelve a formar la lesión, porque se sigue haciendo lo mismo. ¿Hay algún síntoma específico del nódulo para preguntar a la sangre que hay algún específico del nódulo? Sí, además de todos esos que dije, el específico es la ronquera. Y hay una ronquera que es permanente, o sea, no va y viene, digamos, sino que está todo el tiempo. Y sí hay disminución de la resistencia vocal, o sea que cada vez rinde menos la voz, cada vez hay que hacer más fuerza, se entra en un círculo ahí vicioso y cada vez se agrava más en realidad el problema. O sea, para dejar en claro, no hay que dejar quedarse afónica para poder tratar esto, digamos. Al contrario. Al contrario, hay que ir viendo a poquito qué es lo que está ocurriendo. Sí, y si se puede prevenir, mejor, digamos, sería lo ideal. Sí, una de las cosas que estamos charlando es como la exigencia en la SEMI, justamente para que haya entrenamiento vocal para los profes, ¿no? Sí. Y en ese sentido también preguntarte qué tipo de entrenamiento recomendás o qué trabajo podría hacer un docente que ahora escucha y dice, bueno, quiero empezar a hacer algo por mi voz, ¿cómo serían los pasos recomendados o qué podrían hacer? Voy a hablar de lo ideal. y después por ahí vemos lo posible. Pero lo ideal sería consultar con un otorrino, primero que nada, incluso si no hay síntomas, una vez en la vida, por lo menos si una persona trabaja con su voz, debería consultar con el otorrino, porque a veces se ven otras cosas que no son específicamente una patología vocal, pero que pueden predisponer, que pueden estar indicando otras cosas. Entonces es importante eso. Consulta al otorrino y lo ideal después entrenamiento con fonoaudiología. Eso es lo ideal. Sabemos que es muy complicado conseguir hoy en día, por lo menos en Cava y en el resto del país también, turnos profesionales especializados y todo eso. Entonces sabemos que eso se complica, lo ideal es hacerlo, más aún si hay una patología, ¿no? En el caso de que sea un entrenamiento vocal, se podría hacer otro tipo de entrenamiento como por ejemplo canto, ¿no? Eso sería un entrenamiento teniendo una buena clase de canto, digamos, no cualquier tipo de canto. Sí, sobre todo si ya viene la voz cansada, ¿no? Ir a alguien que, bueno, ahora canta agudo. Sí. No. Ahí ya hay que ser más cuidadoso, ya por ahí claro. Es más complicado. Pero sí se podría hacer un entrenamiento de canto. Lo que faltaría, digamos, sería la parte de la voz hablada, que eso si bien el entrenamiento de canto da muchas herramientas y muchas estrategias, y se traslada mucho de lo que sucede positivo en la voz cantada, hay ciertas cuestiones que hay que trabajarlas de la voz hablada, ¿sí? Porque después el ejercicio va a ser en la voz hablada. Nosotros ahora, bueno, también estamos escribiendo un material, digamos, recopilando toda esta problemática y viendo también desde el sindicato cómo podemos hacer para agrupar y que haya, digamos, alguna medida frente a esto, porque básicamente los números, bueno, Ademis hizo, ¿no? un trabajo ahí de investigación, creo que fue en el 2011, y daba porcentajes muy, muy altos de patologías vocales, alrededor del 49% de la docencia.
Entonces, bueno, preguntarte también, vos ya hablaste de la jornada laboral, ¿no? ¿Cómo crees o cuántas horas podría trabajar un docente, ¿no? Ponerle que en condiciones acústicas buenas. ¿Cómo sería esa jornada que debería lograr la docencia para garantizar su salud vocal? Otra vez lo ideal, digamos, ideal, sí. por lo ideal. Yo creo que habría que trabajar menos horas, a lo mejor una media jornada, incluso habría más trabajo también para otras personas, ¿no? Creo que por ahí va el tema. Yo creo que hay que cambiar todo el sistema para que eso pueda suceder, pero debería ser media jornada de trabajo y que eso alcance para vivir. Eso debería ser así. Sabemos que eso ahora no es posible ya, digamos, entonces hay que ver cómo, si tenés toda esa jornada entera, ordenarla un poco, digamos, establecerte algún periodo de descanso para no llegar tan mal al fin del día o al fin de semana o cuando sea. Sí, eso es algo que nos consultan a veces los profes que vienen al taller, como bueno, me metí 15 horas en un día para el otro día no ir a la escuela, pero quedo bajónica, Sí. a las 9 de la noche no puedo hacer nada. Y bueno, claro, Sí. es muy difícil en el Eso mejor de es- los casos que pueda no ir a la Sí, escuela. además los periodos de descanso dentro de la misma jornada, ¿no? Nosotros investigando, bueno, habíamos encontrado que decían que creo que después de 2 horas de uso se recomiendan creo que media hora, 45 minutos de descanso, ¿no? O sea, Sí. una jornada más o menos debería contemplar ese descanso vocal, ¿no? Sí, totalmente. Y eso es un exceso directamente. El tema de ponerse tantas horas seguidas es inhumano. Claro, pero el sistema obliga a eso a los Sí. profes curriculares, por ejemplo. Sí. Y después, bueno, pienso que las maestras de inicial, de primer ciclo, quizás ir rotando año a año, ¿no? A otros ciclos que no exijan tanto también la voz. Sí, yo creo que se pueden encontrar maneras, pero hay que organizarlo de otro modo, digamos. Pero sí, hay que pensar toda la educación de otra manera, diferente. Y sí, tiene que haber periodo de descanso. Con respecto a lo auditivo, vos también has trabajado eso y parte de las escuelas sobre lo auditivo, porque no está contemplado como parte de las especialidades laborales. Y es algo que cada vez estamos más contemplados. Hace muchos años, estoy hablando del año 2009, 2008, 2009, había un programa que se dedicaba a evaluar el nivel de ruido en las escuelas. Y se iba con un decibelímetro y se medía el nivel de ruido. Y ya en ese momento era totalmente insalubre. Eso se dejó de hacer. Hoy en día, que yo sepa, no hay ese relevamiento del nivel de ruido de las escuelas. Uno trata de abordar de la manera más integral posible. Entonces, cuando yo estoy ante un docente, no miro o no escucho solo la voz, sino que trato de ver la integralidad, porque en realidad la voz es un producto de una serie de cuestiones que suceden en un instrumento que es este ser humano que tengo ahí enfrente. Entonces, parecería que los pies están lejos de la laringe o que las piernas no tendrían demasiado que ver con la laringe, pero en realidad está todo relacionado con eso, porque es una persona la que tenemos enfrente. Entonces, esa persona también tiene un oído y debería también tener una evaluación auditiva para ver si tiene un impacto en su audición de este nivel de ruido que está teniendo. Sí, porque naturalizamos mucho la insalubridad, sobre todo en primaria o en inicial, y en verdad es insalubridad. O sea, trabajar en el subte, lucharon por las 6 horas porque en parte, Sí. ¿no? Sí. Se exigía al oído, no se puede ser insalubre. Bueno, nosotros nadie nos dice, che, es insalubre. Pero Y es aparte, insalubre. bueno, no se cuentan con detectores auditivos como por ahí pueden haber en otros lugares de trabajo donde ya se sabe que puede haber ese ruido. Nosotros lo que vemos en el taller, que muchas veces no hay un concepto de la voz como un recurso más y no como una herramienta valiosa. Siempre ponemos el ejemplo, bueno, vos no estarías haciendo 4 horas de abdominales seguidos, Claro. no estarías levantando, haciendo sobreesfuerzos con determinados músculos o con el cuerpo o mismo con el oído.
bueno, lo mismo, no se evalúa como un recurso que hay que cuidar como cualquier otra parte del cuerpo y que causa mucha angustia también, bueno, llegar al fin del día sin voz o con cansancio. Bueno, obviamente todo el cuerpo está cansado, como si fuese una sola persona, pero bueno, queremos eso, la importancia, bueno, de invitarte y empezar a charlar esto, y aparte me parece muy interesante lo que contaste de lo que se medía en el 2008 y que ahora no se haga cuando sabemos que las escuelas cada vez están peores, en peores condiciones. Bueno, es algo que me parece que toda la docencia por su propia salud, ¿no? Está bueno empezar a hablar de eso. De hecho, tenemos casos de gente que vino al taller y que por motus propio armaban esa investigación con el celular, lo medían, pero bueno, ya empezar a ver cada uno en su escuela cuál es esa condición laboral en la cual se está trabajando. Bueno, ¿y alguna recomendación más para cerrar? Acá de nuestro público. Presente. Primero, consultar lo antes posible cuando aparecen síntomas y signos. Si es posible, entrenar desde antes. Si ya apareció algún síntoma, consultar, no quedarse con la duda. Hay ciertas pautas de cuidado que se pueden tener que ayudan un poco a ordenarse con estas cuestiones, que hay una parte de esas pautas que tienen que ver con la salud integral, como les digo otra vez, que son cosas que todos deberíamos hacer, como descansar por lo menos 6 horas, ¿sí? 6 a 8 horas, mantener una alimentación equilibrada, hacer ejercicio, controlar el estrés, tener una actividad donde se pueda mover el cuerpo, ¿sí? Porque en general también es muy sedentaria nuestra vida. Y el cuerpo, como les digo, es parte de ese instrumento que produce después también la voz. Cuidar otros hábitos como no fumar o disminuir la cantidad de consumo de tabaco. También disminuir la cantidad de consumo de bebidas alcohólicas, porque son irritantes, porque son bebidas astringentes que secan mucho las mucosas y que aumentan la posibilidad de que se pueda producir alguna lesión. Estar también atentas a los tratamientos con ciertos medicamentos que pueden afectar también el metabolismo. Por ejemplo, medicamentos antihistamínicos para las alergias que secan mucho las mucosas, medicamentos antihipertensivos también, que algunos por ahí causan tos o causan también sequedad, diuréticos. Incluso también medicamentos que se usan en psiquiatría, que pueden alterar también la tonicidad, que pueden alterar ciertas cuestiones del mecanismo vocal. Y cualquier duda, consultar. Siempre nos preguntan el tema del mate, café o agua. Agua. la duda. Agua. Definitivamente tiene que ser agua. Sin nada, no vale lo mismo lamentablemente el jugo, mucho menos la gaseosa. Nos hidratamos con agua. El mate y el café, el mate está bueno porque estimula un poco y ayuda a sacudir la modorra, pero también es un diurético, entonces más que nada reseca en lugar de hidratar, y tampoco está bueno tomar mucho mate, y más si uno tiene alguna predisposición digestiva, para tener alguna alteración digestiva. Ahí podemos hablar un poco del reflujo gastroesofágico, que es esa acidez que no se queda en el estómago y sube y puede llegar a la laringe, puede quemar la laringe, puede quemar las cuerdas vocales. Entonces es muy importante también ahí consultar si hay reflujo, hacer el tratamiento, disminuir el consumo de mate, de las salsas picantes, de chocolate, de todas esas cuestiones que hacen que aumente ese reflujo. A veces parece mucho, ¿no? Todas las cosas que a uno que nos gustan. Comer chocolate. Pero bueno, hay que decir también que depende mucho de la sensibilidad individual. A veces hay algunas personas que les afecta mucho y otras que no. Ahora, cuando ya hay una patología instalada o hay una disfonía, hay que empezar a despejar, a ver, bueno, qué es lo que me está causando esto, y ahí sí, a lo mejor por un tiempo, hasta que se equilibre y se estabilice, entonces disminuir o quitar ese consumo. Después también no gritar o
o si durante mucho tiempo elevamos el volumen de la voz, la intensidad de la voz, después de hacer un periodo de descanso, no seguir hablando. A veces sucede inevitable que en el momento en el que hay un momento de descanso, se ponen a hablar entre compañeros, compañeras, A los gritos. a los gritos. Bueno, una cosa importante es que los docentes, las docentes, muchas veces llegan a sus casas al final del día y siguen hablando como si estuvieran frente a el aula. Entonces terminan gritando. Y toda la familia empieza a entrar en esa dinámica y todo el mundo grita en esa casa. Entonces nunca hay ese periodo de descanso. Hay que hacer como un ejercicio consciente de salirse de ese rol, de ese modo de funcionamiento y bajar en este momento. No es fácil, pero se puede hacer, digamos, y hay que hacerlo con conciencia. Y creo que, bueno, consultar al otorrino, lo digo de nuevo, hacer entrenamiento. A través de la obra social de OMA, hay alguna institución de salud pública de Cualquier hospital del gobierno de la ciudad tiene otorrino y se puede concurrir. Sí. Hay que ver cada sede porque cada sede tiene su propio manejo de los turnos, tiene su propia modalidad de entrada. Hay gente que acepta que vos vengas con un diagnóstico de otro lado y hay hospitales que no, que te tienen que hacer todo desde cero, que tenés que tener la derivación de ahí. Bueno, eso hay que ver cada caso, pero cualquier hospital del gobierno de la ciudad que tenga otorrino está capacitado para evaluar. Y hay servicios de fonoaudiología también que se pueden, si bien hay listas de esperas y todo, vale la pena anotarse y a veces sale más rápido de lo que uno pensaba, incluso antes que a lo mejor en las obras sociales. Y la talla. Después podemos ponerlo en la descripción. Uh-huh. Qué bueno. Bueno, Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Y bueno, ojalá que se vayan despertando ahí esas voces. Sí, totalmente. Y que más gente estudie fonoaudiología. Necesitamos más fonoaudiólogos y fonoaudiólogas. Somos muy pocos, en realidad es una problemática importante. Somos muy pocos en relación a la cantidad de habitantes. Ni aunque trabajásemos todos 24 horas por día, llegaríamos a cubrir la necesidad. Pues, eso es importante. Así que bueno, gracias. Bueno, muchas gracias.